a retomar con fuerza, y estos días no estuvimos, hace unos jueves no estuvimos con reunión debido a los viajes y debido a los distintos contratiempos que surgieron, y por eso no estábamos, pero siempre que se pueda es lindo reunirse, sobre todo en la juventud, que en este último tiempo uno siente que está siendo bombardeada de más por el enemigo, ¿no? Porque sabe el Señor que, sabe el enemigo, digo que cuando está más cerca la venida del Señor, es cuanto más apurado está Él para querer desviarnos del objetivo, que es alcanzar la salvación, ¿no? Que es poder llegar a presentarnos delante de la presencia de Dios como obreros aprobados. Y saben que en el día de ayer venía a mí una palabra, no es un gran mensaje, pero sí es un mensaje que quería compartir con ustedes, jóvenes, con también los hermanos que han venido, para que les sea de aliento, ¿no? En el día de ayer estuvimos compartiendo la palabra junto con las damas, las Dorcas de Loma Hermosa, y el Espíritu Santo nos ha visitado, y venía a mí también durante el día esta palabra, y quería leerla con ustedes. Si se quieren colocar en pie, en el libro de Habacuc, el capítulo 2, el versículo 3. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. También las hermanas pueden compartir su Biblia con aquellas que quizás no tienen, los hermanos. Si ven ahí que adelante, atrás, al costado suyo hay alguien que no tiene Biblia, se puede estar acercando para poder compartir la palabra de Dios en el libro de Habacuc, el capítulo 2, el versículo 3. Es un poco difícil encontrar a Habacuc, ¿no? Porque son todos los profetas menores, tienen algunos una hoja, una carilla, y están todos muy juntitos, pero sabemos que el libro de Habacuc se encuentra luego del libro de Nahum, amén, y antes del libro de Sofonías. Así que entre Nahum y Sofonías está el libro de Habacuc, ya al finalizar del Antiguo Testamento. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Y me gusta la última parte que leímos, que dice: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. No tardará, dice la palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos. Y no tardará, pero es no tardará, como afirmando, ¿no? Y venía a mí esta palabra y pensaba en muchos interrogantes que por ahí nosotros como cristianos tenemos, como juventud también, porque si bien nosotros estamos casados ya, para la gloria de Dios, el mes que viene o el otro, creo, sí, en octubre cumplimos 10 años de casado, pero somos jóvenes todavía, estamos por los 30 y bueno, algunos ya, mi esposo no, para los 40, pero estamos entre los 30 y los 40 y nos consideramos jóvenes, y muchas veces la incredulidad se apodera de nuestro corazón, ¿no? Y más en la juventud, porque estamos en una sociedad donde queremos todo rápido, todo ya, nos acostumbramos a un ritmo de vida que es rapidísimo, que es veloz, que de hecho a veces me río, ¿no? Porque a veces le quiero hacer unos videos a los niños y ni siquiera espero que se caliente el agua, sino que lo calientan la pava eléctrica y paso a la olla. Todo es para no perder tiempo en nuestra vida. Pareciera que el sistema del mundo y todo está abocado para que tengamos soluciones rápidas, ¿no? Y sabemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Y muchas veces nuestra cotidianeidad del día nos hace pensar que Jesucristo y que Dios tiene que actuar de esa manera con nosotros, y no es así, porque la palabra de Dios dice que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Nunca lo vamos a entender, porque Dios está mucho más arriba que nosotros, y nosotros muchas veces nos idealizamos o pensamos que la vida va a ser de una manera, o en la juventud decimos, bueno, yo me voy a casar a tal edad. Conozco mucha gente, y también en lo personal, no, bueno, yo a tal edad voy a estar casada, a tal edad me voy a poner de novio, y Dios es como que espera que uno se haga todos esos planes justamente para destruirlos y para que nos encontremos sin nada, para que toquemos fondo y que Dios nos diga, solo me tenés a mí y aferrate a mí y avanzá en
dirección, ¿no? Que Dios quiere que avancemos. Y pensaba en Abraham, que es el padre de la fe, y pensaba en tantos siervos de Dios, y cuántas veces nuestros pastores también nos han enseñado que Dios nunca nos va a dar un mapa, que Dios nos dice, servime. Jesucristo le dijo a los discípulos, síganme, y no le dijo, síganme, y más adelante va a pasar esto, esto, lo otro. No, era, síganme, y el que me sigue, y así es el Evangelio. Cuando la llama poderosa del Espíritu Santo nos ha tocado por primera vez, porque si bien yo me he criado en el Evangelio, ¿no? Desde que nací, estoy en los caminos de Dios, pero en algún momento tuve que encontrarme con Dios y tuve que tener la decisión firme de seguir a Jesucristo sin saber qué era lo que iba a pasar. Yo me imagino, ¿no? Si uno piensa que cuando viene a los caminos de Dios, Dios te dice, bueno, vas a pasar esto, vas a pasar esta lucha, esta prueba, uno se aterraría y diría, no quiero ese camino, pero al estar con Cristo y al caminar el día a día con Él, cuando vemos para atrás y vemos los profundos valles que nos ha tocado pasar, vemos las luchas, las pruebas, las dificultades, y solo nos sale gloria a Dios y le agradecemos al Señor por haber atravesado, porque si no fuera por la mano de Dios, nosotros no estaríamos aquí, nos hubiéramos muerto en aquella cama deprimidos, aquel auto nos hubiese pasado por encima y no estaríamos aquí, aquel ladrón que nos vino a apuntar para robar el celular, quizás hoy no estaríamos con vida, pero hubo un ángel, estuvo el Señor de nuestro lado, y este es el Evangelio maravilloso que nosotros hablamos, que es que aún en la prueba el Señor va a estar con nosotros. Y aquí el libro de Habacuc dice, aunque se tardare. Y la verdad que la palabra de Dios no miente, porque parece que se contradice, pero esto que aquí el profeta quiere decir es que aunque yo crea que el Señor se está demorando, espéralo, porque Él va a venir y no va a tardar. Y parece como que se contradice, porque dice aunque se tardare, y después dice vendrá y no tardará. Y uno dice, ¿cómo? Y si está la posibilidad de que se tardare. No, y eso es aunque se tardare en mi mente. Aunque yo crea que Él se está tardando, por eso la palabra de Dios cuando habla de la venida de Jesucristo dice, ay de aquellos que tienen la venida por tardanza. Ay, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Dios va a cumplir, que Él no vamos a estar un minuto más aquí en la tierra de lo que el Señor ha establecido, que nuestra mente muchas veces nos hace jugar mala pasada y nos hace ver que el Señor no está. Y en este último tiempo muchas veces en distintas situaciones he visto momentos de lucha, de dificultad, que decía yo, y pareciera que el Señor no actúa, que actúa acá, actúa allá, y cuando nos tiene que llamar a nosotros, cuando nos tiene que socorrer a nosotros, parece que se tarda, pero el Señor no se tarda, porque el plan de Dios es perfecto, y la palabra de Dios dice que Él es la roca inconmovible cuya obra es perfecta. Es perfecta cada lucha que pasamos, es perfecta cada problema que estamos atravesando, porque todo es para ver la gloria de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y el Señor le decía a Josué que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, porque dice entonces Él hará prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. No decía que está saliendo bien, porque Josué tenía que derribar gigantes. En una guerra se le habían muerto 36 hombres. Y yo me imagino que en ese momento Josué decía, ¿y dónde me están saliendo las cosas bien? Sin embargo, Dios le decía, no te apartes de la palabra de Dios. No te apartes a diestra ni a siniestra, porque al final del camino nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, queridos jóvenes, que todo salió bien. Cuando estemos allá, cuando una mañana nos levantemos y escuchemos el ruido de esa trompeta y alcancemos a volar al reino de los cielos y veamos cara a cara a aquel que ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario, y le veremos tal cual es, vamos a decir, todo valió la pena. Valió la pena cada lucha, cada prueba, cada sacrificio. Valió la pena levantarse, cambiar a los niños, traerlos a la casa de Dios. Valió la pena cada momento que quizás nos hemos sentido solos. ¿Por qué? Porque cada lucha, cada prueba produce un cada vez más y excelente peso de gloria. Así que yo le animo a seguir adelante, a gustar de este camino maravilloso, porque luchas tenemos todo. El mundo, los que están en el mundo, los que estamos en la casa de Dios, pero la diferencia de nosotros es que hay una mano poderosa
La diferencia de nosotros es que delante de nosotros va el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el poderoso en batalla, Jehová sanador, Jehová proveedor, Jehová protector. Él va de nuestro lado, y si ustedes supieran que tenemos un gran, poderoso Salvador, no estaríamos en esa nebulosa de creer que Dios se está tardando. Pero Dios permite que pasemos situaciones donde pareciera que no estamos viendo al Señor. Y en ese momento se me venían muchos ejemplos. Se me venía Jairo a la mente, ¿no? Porque todos los evangelios narran la historia de Jairo. Creo que sabemos, para los que no saben la historia de Jairo, Jairo era un principal de la sinagoga y su hija de 12 años había enfermado gravemente. Y él, estaba en esa duda de que si voy al Señor, que si no voy al Señor, porque sabemos que en aquel entonces los principales de sinagoga, los fariseos, los escribas, era gente que estaba en oposición con el maestro, con Dios. Pero en un momento la palabra de Dios dice que él dijo, no, yo voy a ir y le voy a decir que venga a ver a mi hija, ¿no? Y pensaba en Jairo cómo se armó toda una estructura de decir, yo le voy a dejar a mi hija acá que está agonizando, yo voy a ir, él va a venir, él la va a resucitar, porque yo sé que él resucita muertos, que él sana al paralítico, que él tiene todo el poder, que no hay nada que sea imposible para él, y se armó toda una estructura, ¿no? Y sin embargo, cuando él está llegando a la solución, le gritan, Jairo, no molestes más al maestro. No lo llames porque la hija por la que vos viniste hasta acá a buscar a Jesucristo, tu hija, ha muerto. Imagínese ese momento, pareciera que Jairo estaba tocando fondo y sin embargo él insistió en algo. Y esto era lo que me llamaba la atención, que Jesucristo pareciera que siempre esperó hasta que las esperanzas mueran, hasta que el último recurso se agote, hasta que no podamos más y digamos, yo con esta situación ya no puedo más. Ya la droga ha hecho un desastre en mi hogar, ya mis hijos están completamente perdidos, ya mi matrimonio es un desastre, ya pareciera que la rebelión ha entrado donde los niños ya no quieren escuchar a los padres, donde pareciera que lo único que le trae alegría es estar acostado, tirado con un celular, consumiendo pornografía día y noche, y pareciera que ese papá, que esa mamá viene con un terrible carga en el corazón diciendo ya no hay más esperanza, y ahí es cuando viene Jesucristo y entra al hogar y entra a la familia y restaura y cambia y hace a esos niños felices, a esos jóvenes felices, porque yo sé que por más que estemos aquí y digamos no, yo me siento completamente feliz, sin Cristo no hay felicidad. Sin Jesucristo no hay felicidad. Podemos ser contestores a papá, podemos creer que nos estamos llevando el mundo por delante, podemos fingir no estar escuchando este mensaje y decir no me interesa, pero sabemos que hay un Espíritu Santo y fuego que está entrando en lo más profundo del corazón y te dice esperalo. Esperalo, porque en algún momento Dios va a obrar en tu casa, va a obrar en tus hijos, va a obrar en tu matrimonio. Y yo siento por el poder de Dios que quizás aquí han venido personas que ya no tienen posibilidad, no tienen más esperanza, porque dicen, yo ya no sé qué hacer con esta situación, yo ya no sé qué hacer en mi hogar, o yo ya no sé qué hacer con mi economía, porque pareciera que ya intenté vender todo y no me está saliendo. Ya fui panadera, fui esto, fui lo otro, y pareciera que cada vez la escasez es mayor, ya me puse una feria, ya me puse esto, ya me puse lo otro, y pareciera que no avanza, y el Señor dice, yo te lo prometí, espéralo porque Él vendrá y no tardará. Porque Habacuc en ese momento se encontraba en una aflicción porque él veía que el imperio babilónico se acercaba con pasos agigantados que se fortalecían y pareciera que el pueblo de Dios estaba esclavo y veía la prosperidad de los impíos. Sin embargo, el Señor prometió que en medio de esa calamidad Él lo iba a sacar con mano poderosa y le decía a Habacuc, aunque la visión se tardara, esperalo porque yo soy el Todopoderoso y de cierto te digo que vendré a ti y no voy a tardar y voy a sacar al pueblo en victoria. Y Dios nos ha llamado para ser hombres y mujeres victoriosos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no para decir, wow, qué grande que es Ana Paula, Fernanda, no, para decir que la gente nos ve y que diga, gloria a Dios, la verdad que hay un Dios que salva, hay un Dios que sana, hay un Dios que provee, hay un Dios
texto que se me venía a la mente, que él insistió y Jesucristo fue a la casa, ¿no? Yo me imagino, si él hubiese pensado, bueno, ya está, ya se murió, bueno, me voy a mi casa. Yo me puse en el lugar de Jairo. Yo también en algún momento me ha venido una noticia, tu hermano falleció y no, ya está, yo me voy corriendo a ver dónde está él. Y más para un padre, tu hija partió, se vuelve corriendo a la casa a ver a la esposa, a ver a la familia y dijo, no, yo sigo acá al lado del maestro, porque sé que él tiene el poder. Y entonces Jesucristo lo llevó a la casa, Dios, a Jesucristo, ¿no? Que era Dios mismo hecho hombre, y dice que fue a la casa. Bueno, ahí los incrédulos tuvieron que irse y se quedó ahí, la resucitó a la niña y fue tremendo el poder de Dios visto en aquella ocasión. Y todo fue porque hubo un varón que insistió. Vieron como la viuda y el juez injusto, que ella dice que era un juez injusto, pero ella iba a insistirle, y él dijo en un momento, bueno, solo le voy a hacer el favor porque me insiste tanto, que entonces yo voy a hacerle. Y el Señor nos habla y decía, ¿cuánto más nuestro Padre? Que es un Padre bondadoso, que si Él nos ha prometido algo nos va a dar, que si Él nos dejó promesas en la Biblia que dice, y serás salvo tú y toda tu casa, ¿por qué te estás imaginando que tu hijo que se va a perder en el infierno cuando el Señor te ha dado una promesa? ¿Por qué te imaginas que tu casa va a estar completamente destruida cuando el Señor te dio una promesa? Claro que es difícil, claro que pareciera que cada vez vemos más el infierno avanzando sobre nuestros seres queridos, pero hay una visión que no se tarda, hay una promesa que no se tarda, y el Señor te dice, espéralo que mañana ese joven se puede dar cuenta y puede estar acá tirado de rodillas. Esperalo que mañana tu esposo puede estar aquí alabando y glorificando a Dios, o puede estar con toda tu familia. Claro que sí, pero el problema es que el ser humano siempre tiende a hacerse ideales, a decir, no, esto tiene que pasar así. Dios espera que todo se trunque, que todo se trabe para ver la gloria de Dios. Entonces yo entendí como que estos días me hizo un clic y dije, no voy a hablar más de ciertas cosas y voy a esperar el obrar de Dios. Porque si Dios nos ha prometido bendición, Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Que si Él ha prometido estar con nosotros, yo sé que Él está, aunque pareciera que hay tristeza, aunque pareciera que hay enfermedad, aunque pareciera que cada vez las cosas están peor, Él está en mi hogar, Él está en mi familia, Él está en medio de mí. Y yo lo espero porque Él va a venir en algún momento, Él nos va a visitar, Él va a cambiar el luto en danza, Él va a cambiar nuestra aflicción en gozo, porque Él lo ha prometido. Porque el lloro puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Y es esperar, en cuestión de insistir, porque la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Resista, hermano, resista, que en algún momento ese pecado va a salir huyendo y no te va a tentar nunca más. Resista, que en algún momento aquel verdugo se va a ir y no va a aparecer nunca más. Resista, que en algún momento la heladera, la alacena va a estar llena, el placar va a estar lleno de ropa, tus hijos van a tener para repartir, pero es resistir al diablo, es someterse a Dios y esperarlo, porque Él va a derramar de sus bendiciones. Él derramará bendición hasta que sobre y abunde. Iglesia de José Cepaz, no hemos visto ni siquiera un cuarto de lo que Dios le ha prometido, pero ¿por qué se han apocado? ¿Por qué se han ido las ganas? ¿Por qué han dicho no, hasta acá nomás y no vamos a avanzar más? Espíritu inmundo, sea reprendido en esta hora. Viene gloria, una puerta grande se abre y Dios necesita obreros y obreras aprobados delante de su presencia. Obreros que aunque no vean avancen, porque está en la fe, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es decir, no veo nada, pero mis ojos están en Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otra ocasión los discípulos estuvieron toda la noche pescando. No estuvieron pescando, estuvieron intentando pescar, pero no pescaron nada. Toda la noche y al rayar el alba, al salir el sol, dijeron, bueno, vamos a volver. Ya está, ya lo intentamos toda la noche. Y dice que volvieron a la orilla, dejaron la barca y empezaron a lavar las redes.
Cuando un pescador lava las redes, es porque ya no las va a usar. Porque hay veces pasa que insisten un rato, se cansan, vuelven a la orilla, dejan las redes ahí, van, comen algo, vuelven. Pero estos dijeron, no, vamos a lavar las redes y ya está, vamos a parar. Vamos a parar porque ya lo intentamos y no nos salió nada. Y en ese momento se presenta nuestro Señor Jesucristo, que es experto en romper nuestros planes y en esperar que nuestras esperanzas se destruyan y esperar que nuestra fe pareciera que está tocando fondo y el enemigo pareciera que se está burlando de nosotros porque dice, Dios te salvó para que ahora seas vergüenza, y Dios no nos ha salvado para que seamos vergüenza. Dios no nos ha comprado con su sangre para que volvamos atrás. Él no te ha libertado para que ahora estés así sin ganas de servir al Señor. Él te ha libertado para que tú avances y confíes y estés en la mano de Él, caminando en fe. Aleluya. Y se acerca y les dice, vamos a volver a pescar ahí mismo, en el mismo lugar. Señor, pero toda la noche hemos estado aquí. Pero Señor, ¿cómo dices que me vas a bendecir si ya intenté de todos modos conseguir dinero? Ya intenté, ya vendí hasta lo que no tenía, publiqué hasta cosas que no tenía y no ha pasado nada. Bueno, intentarlo conmigo, dice el Señor. Doblar las rodillas media hora antes y ahí empezar a avanzar en paz y vas a ver cómo Él empieza a avanzar. Intentémoslo con Jesucristo, jóvenes. No, Señor, pero este pecado pareciera que no lo puedo vencer. Pasan 2 o 3 meses y vuelvo a caer en la pornografía, vuelvo a caer en la rebelión. Mi papá ya no sabe qué hacer conmigo, mi mamá ya no sabe qué hacer conmigo, porque estoy un mes bien y al otro mes le falta el respeto. Y yo sé que tu palabra dice que a los que le faltan el respeto a los padres mueren jóvenes, pero sin embargo, Señor, yo no puedo. Inténtalo con Jesucristo. Vuelve a ese mismo lugar, pero con Cristo. Con Cristo, y vamos a ver el milagro. No es cambiarse de lugar. No es decir, no necesito irme a otra iglesia. No, porque en otra iglesia vas a tener los mismos fracasos si lo sigues intentando sin Cristo. No, ahora voy a probar con otro centro de rehabilitación. No son los centros de rehabilitación. Es que le digas a Jesucristo, me levanto esta mañana contigo. Y hoy no voy a tocar la cerveza porque tú vas a estar al lado mío. Y hoy cuando me ofrezcan un cigarrillo yo no lo voy a agarrar porque estoy de tu mano, Jesús. Y hoy cuando me venga esa mujer a hablar y a tentarme con el adulterio, yo me voy a ir contigo, lejos de la tentación. Pero necesitamos tocar fondo. Y yo sé que hay muchos jóvenes, sobre todo una joven que está tocando fondo en la tristeza. Que el enemigo te ha dicho, ya no tienes futuro y pareciera que no avanzas en la iglesia. Hay un gran propósito con tu vida, Melissa. Hay un gran propósito, dice el Espíritu Santo. He aquí te he llamado para restaurar corazones de muchas mujeres que han pasado lo mismo que tú, pero hay un enemigo inmundo y sucio y sea reprendido, que nos hace encerrar en nuestra propia cárcel de tristeza y de victimización. Pero hoy el que abre cárcel está aquí. El que da apertura de cárcel está aquí. Y vamos a avanzar en el nombre de Jesús en victoria. Y vamos a avanzar en victoria. Siento la presencia de Dios. Se los lleva Jesucristo al mismo lugar donde no pescaron y la red se rompía por la cantidad de peces que no habían encontrado en toda la noche. Llenaron las barcas y la cantidad de peces era innumerable, porque cuando Dios bendice y cuando Él dice es ahora, vas a empezar a ver los ríos de agua viva correr por tu interior y serás una fuente que salte, que fluye, no nos da poco y nos da abundantemente y sin reproche. Medida abundante y remecida nos da el Señor. No es que nos da un poquito. Él dice, esta es tu canasta, yo lo lleno, lo empiezo a sacudir y empiezo a cargar más. Aleluya. Y Él no va a dar para repartir. Y Él no va a dar para poder donar. Y yo le digo al Señor, si algún día tú me quieres bendecir, que sea para bendecir al prójimo. Si tú no me lo das porque todavía mi corazón es perverso y engañoso, pero sé que si hay un día que tú decides abrir la ventana de los cielos, sé que va a ser para bendecir, para repartir, para dar, porque para esto fuimos llamados. Aleluya. En otra ocasión, Jesucristo, amigo de Marta y de María, Él estaba a 15 estadios de ellas
Y sabe que 15 estadios, un estadio 180 metros, 185 metros, ¿no? Sí, casi 2 cuadras. Y él estaba a 15 estadios, ¿no? O sea, no estaba muy lejos. Pero se demoró 4 días en ir a ver a Lázaro. No 4 días más, porque le avisaron cuando Lázaro estaba enfermo. Y si fue alguien caminando a avisarle, quiere decir que él podía venir caminando. Y yo me imagino Marta y María, Lázaro está enfermo. Él va a llegar, Jesucristo va a llegar y lo va a sanar. Porque si sanó a tantos, ¿cuánto más no va a venir corriendo a sanar a Lázaro, que es casi su mejor amigo? Porque dice la palabra de Dios que en el versículo 11 de Juan, que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, los amaba. Y la palabra de Dios no miente. No dice lo quería, dice los amaba. Él tenía un amor profundo por estos hermanos. Y sin embargo, en ese momento Lázaro estaba enfermo. Lo fueron a buscar a Jesús y Jesús se demoró 2 días. Y después Lázaro murió y se demoró 4 días. Yo me imagino el corazón de esas hermanas, viendo paralíticos saltar, viendo, porque la palabra de Dios dice que Jesús también sanó mancos. Mancos son personas que no tienen directamente la mano. Y Jesucristo la sanó, o sea que le reconstruyó y le armó una mano. Yo digo, este es el poder maravilloso. Y ella decía, ¿cuánto más va a sanar a Lázaro? Y sin embargo Lázaro murió. Bueno, esperemos acá porque en algún momento va a llegar y seguramente lo va a resucitar. No llegó ese día. Bueno, lo llevamos a la tumba. No llegó al otro día. Y no llegó al otro día. Y pasaron 3 días. Ya está. Ya las esperanzas se fueron. Yo ya imagino el corazón, ¿no? Porque a veces Dios permite que nos encontremos en situaciones límites para empezar a rompernos y volver a arrancar otra vez, pero con Jesucristo. Y a veces pensamos, no, el siervo de Dios va a estar en este problema, y Dios permite que estés en un problema y que los siervos de Dios no estén. Y uno pareciera que se enoja y dice, pero esta familia tiene que estar acá, pero el siervo Ángel, pero el pastor Alfredo, pero este hermano, pero los líderes de jóvenes, y Dios permite que no esté nadie. Y pareciera que el corazón empieza a explotar de rabia, de bronca. Y en ese momento dice que Jesucristo entra. Y yo siento la presencia de Dios porque sé que Dios va a libertar corazones en esta noche. Y entra Jesucristo a la casa y María le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y el Señor le dice, tened fe porque Él va a resucitar. Y ella, pero con total incredulidad, le dice, sí, yo sé que va a resucitar. En el día postrero va a resucitar. Cuando tú vengas y los muertos de Cristo resuciten primero, ahí va a resucitar. No. Si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, si tú me esperas, si tú, aunque la visión se tardare, tú esperas ahí, yo lo voy a hacer. Si crees, verás la gloria de Dios. Y yo pensaba en ese momento, la casa, dice la palabra de Dios, que estaba llena, porque se llenó de judíos que fueron hasta darle las condolencias. El lugar estaba repleto. Y yo digo, si el Señor hubiese venido antes, cuando Lázaro estaba enfermo, seguramente no había ninguna almita para que vea la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estaba Marta, María, Lázaro, bueno, fue resucitado, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué esperó que la muerte entre. Dios sabe por qué esperó que los días pasen y que la casa se llene de judíos, se llene de personas, y lo que parecía que era un escarnio, que era una burla, entra Jesucristo. Y entra, irrumpe en ese momento, y todas aquellas personas vieron el poder de Dios que no lo hubieran visto si Jesucristo iba y los sanaba cuando Él estaba enfermo. Porque lo que Dios hace, aunque parezca tarde, es mejor. Porque lo que Dios hace, aunque a mi parecer ya pasó el momento, ya Dios no me puede usar, ya voy tanto tiempo y pareciera que el Señor no me bautiza, no puedo hablar en lenguas, no siento la presencia de Dios. Quédate quietecita, que en algún momento, yo no sé si va a ser esta madrugada, mañana en algún momento vas a sentir una explosión y vas a sentir el Espíritu Santo que te va a renovar y la tristeza se va a huir. Y el Señor los va a visitar, pero el enemigo es muy astuto y los quiere correr, así como ya ha corrido a muchos. Y no los corrió de la iglesia, los corrió del corazón. Porque hay muchos que ya no son lo mismo. Llegas a los cultos y ya no sienten lo mismo. Ya parece que le ves defecto a todo.
pareciera que está todo mal, y no es que está todo mal, es que tienes que esperar un cachito e intentarlo con Jesucristo. Ya no tengo fuerzas, dígaselo, maestro, ya no tengo fuerzas, Señor, ya no sé de qué manera seguir, pero tampoco quiero volver atrás porque sé que tú eres la verdad, sé que tú eres el camino. Háblele como si fuera su amigo, háblele como si fuera su padre, y empiece la vida con Cristo. Empezar la vida con Cristo es maravilloso. ¿Cuántas veces vi estas situaciones? Recuerdo cuando Leandro nació. Yo tengo un hermano que es, para los que están por primera vez, yo tengo un hermano que es discapacitado, tiene 29 años. Nos llevamos 4 años. Cuando Leandro nació yo tenía 4 años y bueno, cumplió 1 año, cumplió 2 y él no caminaba. Empezaron a hacer un montón de estudios y resulta que le detectaron el síndrome de Angelman, y bueno, fue. Y Leandro tenía una hipotonía generalizada, una hipotonía generalizada quiere decir que no tenía fuerza en los músculos, pero no tenía fuerza ni para tragar. Yo recuerdo que Leandro siempre lo teníamos en almohadas y le apretábamos la tetina de la mamadera, la apretábamos y hacíamos esto. Teníamos que cortar toda la tetina porque no sabía succionar, porque todos son músculos, desde agarrar algo hasta tragar, todos son músculos. Entonces él estaba todo el día con la boca abierta, con 2 añitos, 3 añitos así, no sostenía la cabeza, lo queríamos sentar y se caía completamente, no agarraba nada. Recuerdo que mi madre empezó a orar y se hizo planes y ahorró, porque éramos muy humildes, pero ella ahorró y le compró una zapatilla. Nos reunió todos, ella a veces lo cuenta y dice: vamos a orar para que estas zapatillas se gasten con el caminar de Leandro. Imagínense todos, sí, vamos a orar, se van a gastar y van a hacer un testimonio, todo de rodillas, llorando, sí, va a ser un testimonio. Y mi madre misma lo cuenta, dice: pasaron los años y a Leandro le quedó chica la zapatilla y la tuvieron que regalar nueva. Porque no es cuando nosotros queremos, no es cuando yo le invito a Dios: Señor, lo tenés que hacer ahora. Y hay un evangelio moderno que el Señor lo reprenda, que es: te exijo, te ordeno, le dicen. Hasta hay personas que le dicen: no quiero un no por respuesta, lo vas a sanar. Y eso nosotros no fuimos llamados para eso. El Señor es todopoderoso y Él sabe cuánto lo va a hacer. Y aún nuestras peticiones, que sé que el Señor nos ha prometido, yo no se las puedo demandar a Dios, sino decirle: Señor, aquí está mi causa, tú sabes. Porque la Biblia dice que Él sabe de que tenemos necesidad. Él sabe, pero como Él sabe, yo oro y lo entrego a la mano de Dios y Él lo va a hacer conforme a su perfecta y santa voluntad. Y las zapatillas, bueno, se gastaron. Y en ese momento ella dice que cuando se fue de rodillas y le dijo al Señor: ¿por qué? ¿Por qué las zapatillas no? Y como reprochándole, y el Señor le dijo: ¿quién te dijo que yo le iba a sanar ahora? ¿Y quién te...? Imagínese para una madre, ¿no? Porque yo digo, no hay un acto de fe más que eso, decir: bueno, no compro carne y compro una zapatilla, es como la fe. Pero el Señor a veces no lo ve como fe, sino lo ve como que uno está exigiendo y ordenando, y nosotros no somos quien, nosotros tenemos que esperarlo nomás, que en algún momento Él va a venir y lo que Él prometió lo va a hacer. Y resulta que, bueno, ella agarró y dijo: tienes razón, se quebró en 1000 pedazos, bueno, con madre, ¿no? Y lo entregó en la mano de Dios y dijo: hoy Leandro está en tus manos. Señor, ahí está ese niño. Señor, te pido en esta hora que solo tú me ayudes a amarlo, a cuidarlo, a avanzar. Y si tú quieres sanarlo, amén. Y si tú no quieres sanarlo, tú sabes por qué haces las cosas. Tu obra es perfecta. Y el Señor le dio este texto que dice: Él es la roca inconmovible cuya obra es perfecta. Entonces ella le decía: tu obra es perfecta, lo que tú haces es perfecto, como aquel himno que dice: te damos gracias por lo que nos das y por lo que no nos das. Te doy gracias por la victoria, pero también te doy gracias por la lucha. Te doy gracias por las rosas del camino y también por las espinas que muchas veces nos hieren y pareciera que nos hacen detener. Hasta por esas heridas yo te doy gracias, porque en medio de las heridas vi tu Espíritu Santo con el bálsamo consolando cada herida del alma y del corazón. Y en ese momento ese bebé que estaba postrado, que ya tenía más de 2 años, que no se movía para nada, mi madre va, estaba acostado, le levanta la persiana, lo acuesta ahí, deja la mamaderita, se va, y iba a volver para darle el ritual de darle la leche, apretando y dándose nada más, y mucha de la leche se le iba al pulmón. Bueno, todo, Lean fue un aprendizaje, ¿no? Deja la leche ahí y se va. Y
Y ella lo cuenta y yo cada vez que lo recuerdo me hace llorar. Y cuando vuelve al dormitorio para darle, el niño se había sentado, había agarrado la mamadera y empezó a tomar y ella, gloria, gloria, gloria. O sea, fue mayor el milagro. Y desde aquel entonces Leandro empezó a sentarse, empezó a comer, empezó a agarrar las cosas, empezó a aplaudir, empezó a moverse por el hogar, empezó a hacer una alegría y pareciera que ese espíritu lo soltó para siempre. Y empezó a fluir, ¿no? Porque bueno, ahora está más grande, pero fue la verdad un milagro maravilloso. Y yo digo, ¿cómo Dios hace las cosas mejor y más emocionante de lo que yo creo, de lo que yo pienso? No nos hagamos planes en el Evangelio. No digamos, esto va a ser así, así, porque si tú le entregas hoy tu vida, a tu familia, a tus hijos, Él lo va a hacer como Él quiere. Deja de ponerle límites a Dios, de decir, Señor, yo te doy un mes para que tú salves a mi hijo. No, Señor, ahí está, mi hijo es tuyo. Tú ya lo salvaste, tú ya lo salvaste. Yo declaro que tú lo salvaste. No será ahora, no será mañana, no sé cuándo es, pero yo te agradezco por lo que me das. Y bueno, dice la palabra de Dios acá, no me quiero demorar tanto, que Jesús hace el milagro y Lázaro sale de la tumba y es algo maravilloso. También recordaba un montón de historias que no las voy a nombrar ahora para no ser extensa, pero sí quiero leer una, que es en Génesis, cuando Dios le promete a Abraham un hijo. Abraham es el padre de la fe. No hubo hombre sobre la tierra que tiene más fe que Abraham, y cuando Dios se le presenta a Abraham le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. O sea, no le dice, y vas a ir a tal tierra y te va a pasar esto. No, le dice, salí. Yo no sé, yo creo que yo no lo podría hacer. Que me diga hoy, deja toda tu casa, Iván, Ana Paula, dejen todo y salgan ahí a la ruta y yo les voy a mostrar a dónde tienen que ir. Yo no lo puedo hacer. Dejó la casa, dejó todas las comodidades, porque Abraham era rico. Dejó todo y se fue a una tierra que el Señor dice que yo te mostraré. O sea, ni siquiera le dijo qué. Pero él en obediencia, por eso el Señor lo amó tanto, ¿no? Y cuando el Señor nos dice, bueno, avanzar en victoria, adelantarte, bueno, y nos ha pasado muchas veces que dice, bueno, vamos a pedir esto para, ¿viste? Y uno dice, no me voy a comprometer, porque no tengo ni para mi casa. Y nos ha pasado muchas veces de mirar todo tipo. Hermano, ¿quién puede? Bueno, los Barbosa piden como mucho abundante, ¿no? 10 kilos de carne picada, y yo lo miro y van como diciendo, en toda la semana nos compramos carne. ¿Y quién puede? Y de golpe veo que mi esposo hace ¡ping! Y yo digo, ¿qué está haciendo? Pero digo, ¿cuándo hay que aprender, no? ¿Cuánto, hermano? 10 kilos, tira así. Yo, ¿qué estás haciendo? No me pregunte cómo. En la semana nos alcanza para comprar los 10 kilos, para comprar para la familia y para darle a mi suegra y para darle a un hermano que nos quiere, porque este es el Evangelio, que él dice, poné un pie en el Jordán que se va a abrir, poné un pie que vas a ver cómo vas a cruzar el seco y las aguas no te van a ahogar. En estos días nos hemos comprometido con un montón de cosas para el casamiento. No me pregunten, pero todo fluye. Miramos la billetera, nada, pero a la hora de comprar, pum. Porque este es el Cristo al que servimos, al que nos deja en vergüenza, ¿no? Y la palabra de Dios dice que le dijo, sal, y salió. Y cuando él sale, el Señor, bueno, le pide que haga un altar, porque él ahí se le iba a presentar, tenía que hacer un pacto con Dios. Y ahí el pacto era que él le iba a dar un hijo. Y tenía que preparar el altar y preparar el pacto. En la antigüedad se usaban mucho los pactos. Por ejemplo, si yo iba a pactar con mi hermana María, le decía, bueno, vamos a hacer un trato. Nosotros llevábamos animalitos, todos los tratos y los pactos eran de sangre, ¿no? Pero en este caso Abraham no era con ninguna persona, o cuando iban a comprar un terreno, cuando iban a hacer algo, tenían que cortar un animalito, dejarlo en dos, y las dos partes tenían que pasar por entre los animales divididos en señal del pacto de que ellos hacían correspondiente a lo que habían presentado en ese momento. Pero en este momento Abraham no lo hacía con ningún hombre, lo tenía que hacer con Dios, con alguien que lo ve. Con alguien que no lo ve, no lo puede tocar, pero me lo prometió, yo lo hago. ¿Qué tienes que hacer? Y agarrar, dice la palabra de Dios que dice, traemos una becerra de 3 años. Yo estoy leyendo a partir del versículo 8, ¿no? Traemos una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Dice, y tomó todo esto Abraham. Imagínense, la gente viéndolo, ¿y con quién vas a hacer el pacto? ¿Con Dios? No, Abraham está loco.
Y empezó y los partió a todos por la mitad y puso la mitad de cada lado, dejó el pasillito en el medio para que las dos partes del pacto pasen, y en este caso el mundo veía uno solo, que era Abraham. Pero él tenía fe de que si el Señor me lo prometió, Él va a venir. Espéralo porque de cierto vendrá y no tardará, ¿no? Y dice que Él lo hizo y dice que descendían las aves de rapiña. Estos representan los demonios, los espíritus inmundos. Nosotros también tenemos un sacrificio y un pacto con Dios. Cuando venimos al Evangelio también empezamos a partir muchas cosas. Y en ese momento dice que descendían las aves de rapiña y Abraham las ahuyentaba. Pero Abraham acá era grande. Era una persona mayor. Imagínense un viejito ahuyentando las aves de rapiña que se querían comer todo el sacrificio que él tenía que pactar con Dios. Porque eso es lo que pasa, como pareciera que el Señor no cumple su promesa, ya está todo acá, ya me convertí, ya mi familia está salva, y pareciera que quiero avanzar y no puedo avanzar. Es el momento de ahuyentar las aves. Es el momento de ahuyentar las aves, decir, no, acá no me toca nada porque esta familia yo la entregué a Cristo, y Él va a venir, Él va a venir. Entonces dice que Abraham las ahuyentaba y las sacaba, y dice la palabra de Dios, el versículo 12 dice, mas a la caída del sol le sobrecogió, dice, el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Imagínense esto, porque no había luz en aquel momento. Y Abraham pensó, sí, Dios va a venir, pero se olvidó el pequeño detalle, empezó a oscurecer. Y todavía no vino. Y el sol dice que empezó a caer la tarde, ya se empezó a ver clarito, pero ya se empezó a oscurecer, las aves de rapiña, y dice que el temor de una oscuridad se apoderó sobre él. Porque él dijo, acá el sol se esconde, se pone el sol y yo ya no veo más nada. Y yo ya no voy a saber en qué momento esta ave de rapiña inmunda y sucia me va a arrancar el sacrificio. Mientras estoy con un poquito de claridad puedo distinguir a este adversario que quiere robarme las cosas, pero sé que si el Cristo no viene en algún momento me voy a quedar sin visión. Sé que si el Señor no se presenta a mi hogar o no me contesta esta petición en algún momento, yo no voy a saber qué hacer y voy a perderlo todo. Y este espíritu inmundo también me ha visitado a mí, de decir, Señor, tenés que hacer algo porque yo ya no sé para dónde ir. Yo veo confusión acá, veo problemas allá, y pareciera que la oscuridad empieza a avanzar y yo estoy intentando ahuyentar las aves, pero si se oscurece por completo, yo ya estoy perdida. Yo ya no puedo más. Y en ese momento dice que el temor de una gran oscuridad cayó. Y acá lo que entendí fue que el temor cae. ¿Y sabe lo que es experimentar el temor? Cuando uno experimenta el miedo, el temor es paralizante. ¿No le ha pasado que usted está caminando a la noche y de golpe la mente le empezó a poner una mala pasada? Que te paraliza. Es como que decís, no quiero sentir esto, pero te cayó el temor y ya no podés avanzar. Estás a la noche y empezás a sentir opresión, y si no te tiras de lleno, te cae un temor que no te podés mover de la cama. Alarma, te empieza a invadir un temor que parece que te agarra una parálisis y no podés avanzar, y las aves de rapiña quieren venir, no tienes ni fuerza para decir la sangre de Cristo, no tienes ni fuerza para decir en el nombre de Jesús, y nos sobreviene un gran temor. Pero en ese momento dice la palabra de Dios, y léalo conmigo en el versículo 17 del capítulo 15 de Génesis, dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol quiere decir que ya había oscurecido por completo. Ya oscurecido, se veía un horno humeando, dice, y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y esta es nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro Dios maravilloso que no llegó a Abraham a morir por completo en el desierto y solo con aquel sacrificio. Dice que el sol se puso. Abraham tenía temor de que el sol se oculte y que no venga Dios a ese pacto. ¿Y sabe qué pasó? Se puso el sol y ya estaba completamente oscurecido. Y Abraham dijo, acá las aves me van a comer todo. Acá voy a hacer una vergüenza, yo ya dejé mi casa, dejé mi hogar, yo ya dejé mi parentela, yo ya me peleé con todos mis familiares inconversos, yo ya me enfrenté a medio mundo por este evangelio, y ahora parece que el Señor se tarda, y ahora parece que el Señor no responde. Y en ese momento dice que ya oscurecido, se prendió una antorcha, cuando Abraham ya parecía que no veía nada, se prendió la antorcha de fuego y empezó a pasear. Y así yo sé que se va a prender esa antorcha
diciendo que estabas muerto y estás acá. Te vendimos, sufriste, estuviste en la cárcel, estuviste acusado de cosas que no tenían nada que ver. Y sin embargo dijo, sí, me acusaron, me injuriaron, estuve en la cárcel, tuve que pagar muchas cosas y muchas veces situaciones injustas, pero todo fue para preservación de vida. Todo fue caminando de su mano, todo fue para ver la gloria de Dios. Todo lo que hemos pasado, hermanos y hermanas, es para ver la gloria de Dios. Yo le invito a mi hermano Manuel si él puede orar en esta hora. Pero yo lo que les quiero decir a ustedes, jóvenes, espérenlo. No hagan planes de decir, bueno, ya fue, agarro este trabajo y me aparto, no me voy a apartar, no me voy a ir lejos, pero agarro esto y empiezo, y bueno, no voy a congregar más, pero voy a hacer esto. No, espérenlo. Espérenlo porque de cierto Él vendrá y no tardará. Digan, Dios te quiere renovar. No es para un poquito, Mauricio, Dios te quiere